Qué lindo es estar acá. Qué lindo verlos a todos. Qué lindo ver el lugar lleno. Gloria a Dios. Amén, amén. Así que bueno, vamos a continuar esta línea del retiro de la Iglesia Gloriosa. Hoy yo quiero hablar de la victoria de la Iglesia Gloriosa. Es cómo bajar a lo cotidiano, cómo bajar esa gloria a nuestra vida cotidiana. Y para eso, bueno, ahí está el QR. Ahí tienen aquellos que quieren bajar el mensaje para poder leerlo después. Si no, también por las redes lo pueden acceder. El texto que vamos a usar es Apocalipsis 12:11. Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, de la palabra, del testimonio de ellos, y porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Así que este es el anhelo acá en esta congregación, ¿no? Una congregación victoriosa, una congregación que puede bajar esa gloria a lo cotidiano, que puede bajar esa gloria y comunicarla fuera de estas cuatro paredes. Este es el lugar donde tenemos comunión con esa gloria, es el lugar donde somos renovados, fortalecidos, pero nuestro desafío está afuera, llevar esta gloria a donde hace falta y la necesitan. Por eso, en el mensaje anterior terminé con Joel 2:10, del 1 al 10, clamando para que se levante un poderoso ejército. Que se levante un poderoso ejército. Ese poderoso ejército es la iglesia. Y ahí Joel profetiza sobre estos últimos tiempos y dice, vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no lo hubo jamás. ¿Quiénes somos ese pueblo? Amén, pocos convencidos, Pueblo, pero que grande y fuerte. Amén. Y eso es lo que Dios quiere producir en medio nuestro. Un pueblo grande y fuerte. Es lo que el Señor está trabajando. A veces nosotros nos quedamos mirando la realidad cotidiana, pero tenemos que mirar lo que Dios está haciendo. Y lo que Dios quiere hacer. Dios quiere levantar un pueblo grande y fuerte. No lo hubo jamás, como no lo hubo jamás. Dice, delante de él consumirá fuego y detrás de él abrazará llama. Vos fijate el ejército que Dios... Lo que Dios quiere hacer con tu vida. Que el fuego va a consumir adelante tuyo y el fuego va a consumir atrás tuyo. Así que vos fijate que esta gloria la tenemos que comunicar. Porque este pueblo es para manifestar ese fuego, esa gloria alrededor nuestro. Como en el huerto del Edén, dice, la tierra será desierta delante de él y detrás de él. Ni tampoco habrá quien de él escape. Su aspecto como aspecto de caballos y como gente de a caballo correrán. Como estruendo de carros saltarán las cumbres de los montes. Está hablando de nosotros, está hablando de la guerra espiritual, de nuestra fortaleza espiritual. Delante de él temerán los pueblos y se pondrán pálidos todos sus semblantes. Esto es lo que Dios se propone hacer con vos. Esto es lo que Dios se propone hacer con nosotros. Por eso Dios está levantando. Y este pasaje nos habla de esta guerra espiritual, de este avance. Dice, y ellos le han vencido. ¿Quiénes son ellos? Nosotros. Hay un desarrollo espiritual de esta victoria que necesitamos comprender. Satanás ya fue vencido
en la cruz y fue expuesto públicamente en el terreno eterno, en la realidad espiritual, pero en la realidad cotidiana somos nosotros los que tenemos que vencer al enemigo. Es la iglesia la que vence al enemigo. Así que hay un plano terrenal y un plano celestial. Un plano celestial donde está todo ya hecho, ya terminado. Y hay un plano terrenal, cotidiano, donde nosotros tenemos que construir esa victoria. Lo mismo pasa con la santificación. Somos nueva criatura, en el terreno eterno, en el terreno celestial, pero en el cotidiano nos tenemos que despojar del viejo hombre y nos tenemos que vestir del nuevo hombre. En el terreno terrenal, cotidiano, somos nosotros los que desarrollamos esa victoria y estamos metidos en esta poderosa guerra espiritual. No depende de vos, estás en una guerra espiritual. A veces no sos consciente, a veces minimizamos el obrar del enemigo alrededor nuestro. Pero estamos en una poderosa guerra espiritual que es muy sutil y el propósito es debilitarte, es apagarte, es apagar el fluir del Espíritu, el fluir de la iglesia. Todo está diseñado para que vos te debilites. Es algo muy sutil que está trabajando en tu interior, pero es violento. Por eso es necesario la toma de conciencia de lo que Dios quiere hacer y de cómo está obrando el enemigo alrededor tuyo. Estamos preparando a la novia para las bodas del Cordero. Y cuando se prepara una novia, hay una dosis de caos, decía Javier el domingo pasado. Por eso necesitamos tomar conciencia que el enemigo se ha propuesto debilitar a la iglesia y se ha propuesto debilitarnos a cada uno de nosotros. La cultura ha sembrado estructuras de pensamiento que a veces no filtramos y que producen debilidad en nuestros corazones. Y tenemos que discernir el obrar del enemigo que lleva siglos y siglos de sembrar contaminación en los corazones y que hoy sutilmente se va metiendo adentro nuestro para poder debilitarnos. Este pasaje nos dice que hay 3 elementos que determinan la fortaleza de la iglesia. 3 elementos que determinan la fortaleza de la iglesia. Y son contra esos 3 elementos que el enemigo opera para poder debilitar a la iglesia. Por eso necesitamos tener discernimiento de lo que nos está pasando, revelación, para poder bajar esa iglesia gloriosa y transformarla en ese ejército que se levanta con poder en medio nuestro, ¿no? Hay 3 elementos que son la fortaleza misma de la iglesia y que determinan la forma en que nosotros vencemos a Satanás. Y que determina la forma que nosotros vencemos a Satanás, no solamente en las reuniones, en nuestra vida cotidiana, en nuestro diario andar. Y la primera fortaleza de la iglesia y la primera arma de luz, la primera victoria de la iglesia es la sangre del Cordero. Amén. Es el primer punto que necesitamos tomar conciencia de la importancia de la sangre del Cordero como herramienta de batalla, herramienta de victoria en nuestras vidas. En nuestra conversión, dice Romanos 8, nuestro espíritu fue vivificado. Nuestro espíritu, pero nuestra alma todavía tiene que santificarse. Nuestro espíritu es vivificado
el Espíritu se aloja en nuestro espíritu, pero nuestra alma todavía tiene que ser transformada. Nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros hábitos necesitan todo un proceso de santificación. Por eso es importante y es indispensable la sangre de Cristo. Porque la sangre de Cristo es la que cubre toda nuestra debilidad, para que el Espíritu pueda morar en nosotros. Es el que cubre la debilidad de nuestra carne, es la que cubre la fragilidad de nuestros pensamientos, para que el Dios Santísimo pueda morar en nuestras vidas y pueda seguir revelándose. Por eso la sangre de Cristo es un factor de victoria, porque es con esa sangre que nos vestimos interiormente para poder estar en esa plenitud de la presencia de Dios. Y esa sangre es la consecuencia de la cruz, es la consecuencia de la muerte. La gracia de Dios opera como consecuencia de la cruz. Cuando aceptas el gobierno de Dios sobre tu vida, el reino de Dios se hace presente. Y ese reino de Dios no es solo un montón de mandatos que cumplir. Lo más importante del reino de Dios es que hay una gracia para cumplir esos mandamientos. Y cada vez que vos morís, cada vez que vos renunciás, cada vez que tomás la cruz, le das espacio para que esa gracia opere en lo profundo de tu ser. En la obediencia, en el quebrantamiento, está toda la potencia de la gracia. La gracia se manifiesta cuando hay quebrantamiento, cuando hay obediencia. Por eso el enemigo quiere trabar la operación de la gracia, la operación de la sangre sobre tu vida. Vivir conforme a la gracia no es vivir como se me da la gana. Es vivir para tomar la cruz, para que la gracia opere. No es una gracia barata, es una gracia cara. Por eso allí en 2 Tesalonicenses 2:1 dice, esfuérzate en la gracia. Esfuérzate, algo que te toca a vos. Esfuérzate para que la gracia opere. Morí para que la gracia opere. Tomá la cruz, renuncia, despojate para que la gracia pueda operar en tu vida. Y cuando la sangre te viste interiormente, el Espíritu puede desarrollar en vos esa nueva vida, esa nueva criatura. El Espíritu puede tomar gobierno, puede tomar control morando adentro tuyo. ¿Y qué hace? Desaloja los deseos engañosos de tu vieja naturaleza. Hay una transformación. Desalojando los deseos engañosos. ¿Cómo lucho con mis deseos engañosos? No esforzándome en la carne, sino esforzándome en la gracia. Esa nueva criatura desaloja esos deseos engañosos y pone deseos espirituales para que vos puedas vivir en la justicia y en la santidad de la verdad. Por eso el enemigo quiere atacar a la gracia. Por eso el enemigo quiere atacar a la sangre de Cristo para debilitarla. Y la debilita en dos direcciones diferentes. Por un lado, y es un problema muy serio de nuestra cultura hoy, minimizando el pecado. No hace falta la sangre porque no hay conciencia de pecado. Debilita la conciencia de pecado, no hay convicción de pecado. Entonces, al no haber convicción de pecado, se debilita la sangre no tiene poder, no tiene valor, porque la persona no se arrepiente, porque la persona no reconoce su necesidad espiritual. Así que de una etapa de mucho legalismo, hoy estamos pasando a una etapa de mucha libertad, de mucha permisividad. No es verdad que está todo bien. No es verdad
el pensamiento positivo. No te condenes, no te no. Hay que tomar conciencia. Para eso está la sangre. Para que tomes conciencia de lo que está mal, de tu pecado. Pero que no te descalifiques. Que vuelvas a empezar. Pero que puedas enfrentar la realidad de las cosas que tienen que cambiar. Este mundo establece un propio sistema de justicia y alienta a que vos tengas tu propio sistema de justicia, una justicia propia, donde terminás cuestionando la justicia de Dios, la verdad que está escrita. No, eso no me parece así, yo la veo de otra manera. Porque este sistema te alienta a que vos desarrolles tu propio sistema de justicia y vivas conforme a tu propia. Por eso no hay lugar a la sangre, porque no hay arrepentimiento, porque no hay convicción de pecado, porque no hay conciencia de que hay cosas que están lejos de Dios y que tengo que cambiar. Por eso necesito destruir la estructura de pensamiento de este mundo, que me quiere alentar a que yo desarrolle una justicia independiente de la justicia de Dios. Y por otro lado, en el otro extremo, por un lado lo minimiza el pecado y por otro lado exagera la gracia. La gracia no es una libertad para pecar. La gracia es para volver a empezar. Es para que retomes tu victoria, para fortalecer tu debilidad, pero reconociendo tu debilidad. La gracia nos conduce a la justicia, a la semejanza a Cristo, a cumplir la ley. Me siento inmensamente perdonado, inmerecidamente perdonado. Por eso me consagro, por eso me comprometo más. Es una justicia por contentamiento, no porque quiero ganar el favor de Dios, sino que me siento tan pleno que mi única respuesta posible cada día es consagrarme más al Señor. Consagrarme cada día más a Dios. Pero bueno, la sangre de Cristo también tiene sus condiciones para actuar. Nosotros a veces tenemos una mirada muy naif, muy liviana de la sangre de Cristo, ¿no? Pero la sangre de Cristo tiene sus condiciones para actuar. Según 1 Juan 1:7, los que estamos en luz y tenemos comunión, la sangre de Cristo nos limpia. Hay dos condiciones previas. La gracia no es regalada, no es gratis. Los que estamos en luz construimos relaciones transparentes. No nos quedamos con el discurso, sino no nos quedamos con el mensaje del domingo, sino que lo bajamos al grupo pequeño, al discipulado. Abrimos nuestro corazón. No somos personas que se sientan los domingos y nadie nos conoce y nadie sabe lo que nos está pasando. Abrimos nuestro corazón. Estamos en luz. Estar en luz delante de Dios no hay sentido porque Dios ve todas las cosas. Del que estoy escondido es de mi hermano, de la iglesia que no sabe lo que vivo en mi corazón. De él estoy escondido. Por eso tengo que estar en luz y tengo que tener comunión y tengo que estar relacionado adecuadamente. Entonces, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Amén! Gracias, Señor, por esta preciosa sangre. Gracias, que nos cubre de nuestra propia justicia, Señor, y nos permite vivir
en esa justicia de gracia que es producto del quebrantamiento y de la entrega, y que nos pone en el lugar donde tu gracia opera. Tu gracia opera en el quebrantamiento. Aleluya. En la confesión, en el arrepentimiento. Aleluya. Gracias, Señor. La otra arma, la otra fortaleza. Le han vencido. ¿Por qué? Por la palabra del testimonio. Si hay hoy algo debilitado, es la palabra del testimonio, y ahí está la fortaleza de la iglesia, y ahí está tu fortaleza, y que necesitamos recuperar. El ostracismo era una condena en la antigüedad que consistía en el aislamiento público de las personas peligrosas para la ciudadanía. En la pandemia vivimos un poco de ostracismo exagerado y algunos quedamos todavía muy afectados por ese ostracismo, ¿no? Palabras raras, ¿no? Bueno, que aprendemos hoy algunos. Entonces, es una condena pública, un aislamiento público de las personas peligrosas para la ciudadanía. Vos sos una persona peligrosa para la ciudadanía. Y el enemigo quiere aislarte. No le importa tanto que estés acá el domingo. Lo que quiere aislar es que no des testimonio, que no expreses, que lo dejes en este círculo. Por eso la fortaleza de la iglesia, porque ahí está el respaldo de Dios, ahí está la gracia de Dios cuidándonos de todo mal, es en que soltemos esas palabras. Hoy cada vez está más debilitada la comunicación interpersonal. Todo YouTube, todo influencer. Vos no sabés cómo vive el influencer. No lo conocés. Y le das una autoridad más grande que las personas que están al lado tuyo que viven en santidad. No sabés quiénes son. Todo es interpersonal. La misma iglesia cada vez más interpersonal, menos relación. Por eso es que el Señor quiere que desarrollemos la comunicación, que la palabra corra, que la palabra fluya. Los mensajes de Jesús eran mientras estabas comiendo, muchos de ellos. Vos cuando cenás, ¿se te ocurre predicar? Cuando cenaba con inconversos, necesitamos romper esa apatía. El mundo nos encierra en redes, en entretenimientos, fútbol, Netflix, todo ese tipo de cosas para que vos estés todo el día consumiendo, y te apaga. Y apaga la voz de la iglesia, apaga la palabra del testimonio y produce esas enfermedades sociales. Cada día hay más ataques de pánico, cada vez más esquizofrenia, cada vez se va desarrollando más porque estamos más encerrados en nosotros mismos, porque cada vez nos comunicamos menos, cada vez fluimos menos. Es una estrategia del enemigo para debilitar a la iglesia. Esta es la fortaleza de la iglesia. Enseñar, compartir la palabra. Esa es la fortaleza, la palabra del testimonio. Han vencido a Satanás por la palabra del testimonio. Amén. Tenemos que descubrir
esta estructura de pensamiento que está pagándonos a la iglesia para levantarnos con autoridad y para tomar las armas que nos corresponden tomar día a día. Hoy, una de las áreas más débiles de todas las iglesias de Buenos Aires, por lo menos, es la evangelización. Uno de los puntos más débiles de la iglesia. La iglesia no evangeliza. No digo de ir a la plaza solamente, no evangeliza en la vida cotidiana, no, le cuesta abrir la palabra. Por eso, si queremos edificar a la iglesia, tenemos que fortalecer lo que está débil. Y lo que está débil en la iglesia es la evangelización, es soltar esa palabra. Necesitamos movilizar a la iglesia hacia donde está su victoria, que es hoy el mundo está necesitado de tu testimonio, de tu palabra fluida, sembrada, soltada en las aguas, dejando que el Señor las prospere, dejando que fructifique en los corazones. El sembrador salió a sembrar. Tenemos semilla, la tenemos que soltar a tiempo y fuera de tiempo. El Señor es el que prospera la semilla en los corazones adecuados, pero nuestra única responsabilidad es soltarla. Soltarla. Después la tendremos que regar cuando responda y todo eso, tendremos que ir cuidándola para que crezca, pero la primera responsabilidad es soltarla. La tercera arma de victoria, la tercera fortaleza de la iglesia con la que vence a Satanás, es porque han menospreciado sus vidas hasta la muerte. No hay duda que este es el principal camino de victoria. Hoy en la iglesia está debilitado el compromiso, está debilitado el servicio, porque no estamos dispuestos a renunciar a nuestra comodidad. El objetivo que esta sociedad nos impone es pasarla bien, divertirnos. Y estamos engañados, continuamente cansados, porque no estamos cumpliendo nuestras tareas. Y la diversión no nos hace descansar, nos atonta. El único lugar de descanso de tu alma es la presencia de Dios, es la muerte. Cuando vos soltás todo, cuando vos renunciás a todo, cuando vos te despojás de todo, ahí encontrás tu victoria. Ahí encontrás el descanso de tu alma, que se turba porque tiene muchas peleas cotidianas con el Señor, cosas que quiere imponer, cosas que no acepta que ocurran en su vida. Pero cuando tomás la cruz y menospreciás tu vida hasta la muerte, ahí está la plena victoria de tu alma, el pleno descanso de tu alma. Hoy la iglesia está siendo atacada por mucho hedonismo espiritual, que es buscar placer en las cosas espirituales. Entonces vengo a la reunión a pasarla bien, a aquietar mi conciencia, vengo a recibir. Bueno, además no pasa entre nosotros, pero más en otro tipo de congregaciones. Venimos a ver un show, todo tiene que ver, hay un consumismo espiritual, consumimos mensajes, consumimos nuevas revelaciones y, como digo muchas veces también, consumimos personas.
Así como consumimos cosas, usamos a las personas para que nos sean útiles y cuando no nos son útiles las desechamos. Por eso en la iglesia hay mucha disposición a servir, así que hay mucho material consumible. Los pastores, los líderes, somos materiales consumibles porque estamos dispuestos a servir, los sacamos de la crisis, nos usan y después nos desechan. Hay consumo de vidas. Por eso necesitamos la buena noticia de la cruz. Hay que morir para vivir. Hay que perder para ganar. Romanos 13:12, todo es de Él, por Él y para Él. En lugar de todo es mío, por mí y para mí. Aleluya. Pero esta guerra de la que estamos hablando tiene una característica muy especial para la iglesia. Es una guerra muy parecida a la de Nehemías, donde la forma de luchar era muy interesante. Mientras edificaban el muro, tenían la espada y la cuchara. La espada para guerrear y la cuchara para edificar el muro. Ahí tenemos Nehemías 4, los que edificaban el muro, con una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaba. Así tenemos que edificar, haciendo guerra espiritual y edificando a la iglesia. Así crece la iglesia, así se va desarrollando. Cada uno tenemos un lugar, una asignación en ese proyecto, un lugar en ese muro. Cada uno edificaba una parte del muro. Necesitamos sostenernos para que ninguno de nosotros deje de edificar la parte del muro que le corresponde. Cada uno tiene una diferencia. Dice, el que tocaba la trompeta estaba al lado mío. Cada uno tiene una función distinta. Tenemos que valorar. Pastorear es producir este equipo de trabajo, donde cada uno cumple su función, cada uno desarrolla su tarea. Y en ese desarrollar la tarea van a haber roces, crisis, situaciones que resolver, que arreglar, pero el objetivo es lo que estamos edificando. ¿Hacia dónde vamos? Un pueblo fuerte y grande como no hubo jamás, que desata fuego, que produce desiertos alrededor. Ese es el pueblo que el Señor está levantando y que cada uno nosotros tenemos que ocupar. Por eso termino con este mensaje, con este Joel 3:9 con el que terminé la vez pasada también. Proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes. Vengan todos los hombres y mujeres de guerra. Amén. Es indispensable que tomes conciencia de que sos una persona de guerra, que tenés armas de luz con las que tenés que vestirte, armas espirituales que tenés. Por eso el clamor hoy es que se levante el gigante dormido de la iglesia del Señor. Y nuestro clamor hoy aquí, que se levante la iglesia de Condarco.
Amén. La congregación que se congrega los domingos en Condarco, que se levante con unción, con poder. Tu victoria es la sangre de Cristo para no caerte, para volver a empezar. Tu victoria es la palabra de testimonio para avanzar. Tu victoria es la cruz, menospreciar tu vida hasta la muerte para que no te quedes entretenido en pequeñas cosas. Amén. Podemos orar por esto, podemos ponernos de pie, los músicos pueden pasar. Javier o Tato o Jorge pueden terminar. Aleluya. Vamos a orar. Esto tiene que ver no solo con la iglesia, tiene que ver con tu vida cotidiana, con el ambiente de tu casa. En tu casa hace falta que la sangre fluya. Que perdones a tu esposa, que perdones a tus hijos. En eso está la fortaleza, que volvamos a empezar. Hay momentos de discusión en la familia, hay momentos de tensión. Nos limpiamos con la sangre. No seguimos buscando a ver la causa del problema porque no se termina más. Nos limpiamos con la sangre de Cristo y volvemos a empezar. Aleluya. En tu casa tiene que fluir la palabra de testimonio. Tiene que haber enseñanza del marido a la esposa, aporte de la esposa al marido, enseñanza a los hijos. La palabra de testimonio tiene que comenzar en la vida cotidiana. Somos llamados a ser maestros, a enseñar. No podemos dejar de enseñar. No podemos dejar de aprender y no podemos dejar de enseñar. Tiene que haber un constante fluir de palabra. Tiene que haber generosidad en el fluir. Y tiene que haber una constante muerte en tu vida cotidiana. Renunciar a lo carnal. Hay mucha tensión en la familia. Y necesitamos paz. Y la paz viene de dejar la carne, de tomar la cruz y de servir y de amar. Amén. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Preciosa sangre que cubre nuestra debilidad para que vos puedas morar con libertad en nuestra frágil realidad espiritual. Nuestros pensamientos, nuestros sentimientos apagan el espíritu. Apagan ese ambiente interior de gozo y de paz. Pero cuando me doy cuenta, la sangre es una vestidura interior que cubre todo mi pecado, que me lleva al arrepentimiento, a tomar la cruz. Y al recibir tu Espíritu Santo, el reino se hace una realidad en mi vida. Gloria a Dios, el reino. Ese reino que opera y pone deseos espirituales para vivir en la justicia y en santidad. Y apaga todos esos deseos engañosos que la carne está constantemente, que la vieja criatura está constantemente excitando, que me está corrompiendo interiormente, con los que no puedo luchar. Preciosa sangre. Aleluya. Que deja que vos mores en mi imperfección. Preciosa sangre. Que me permita aceptar que no soy perfecto, que me equivoco. Aleluya, aleluya. Ayúdanos a tener el coraje
de tener más conciencia de pecado, de no echarle la culpa a los demás, de no echarle la culpa a las circunstancias, sino constantemente ocuparme de aquellas cosas que tengo que cambiar. La sangre me permite ocuparme porque no me desaliento. Gracias, Señor, por mis errores. Gracias. Aleluya. Gracias por mi imperfección. No pretendo no tener ningún error, ninguna equivocación. Aleluya. Preciosa sangre. Preciosa sangre. Aleluya. Esa sangre trae libertad, trae victoria. Y hoy está ministrando el Espíritu Santo esa libertad en nuestros corazones, para que el reino de Dios se haga una realidad en nuestras vidas y surjan esos deseos espirituales de ser más santo, de vivir en la justicia, de cumplir la ley, de estar cada día más cerca tuyo. Gracias. Aleluya. Aleluya. Gracias por nos diste una boca para ministrar. El enemigo quiere callarla, condenándote, haciéndote sentir vergüenza en la sociedad, haciéndote sentir que sos menos, que la fe es retrógrada, que es de otra época. Pero este pasaje que leímos dice que los demás se avergonzarán al escuchar nuestro testimonio y se avergüenzan, porque cuando ministramos el Espíritu les redarguye. Por eso muchas veces reaccionan y nosotros nos terminamos apagando. Danos la fe de saber que al soltar la palabra, vos estás trabajando en el que me está escuchando, aunque no vea evidencia. Aleluya. Aleluya. Y gracias, porque la victoria perfecta es cuando menospreciamos nuestras vidas. Muchas veces reaccionamos porque tenemos una esperanza de justicia propia, de que los demás nos aplaudan. Nos equivocamos el camino y buscamos el agradar a los demás. Y para eso estamos dispuestos a cualquier renuncia. Pero nuestra victoria está cuando menospreciamos nuestras vidas hasta la muerte. Amén. Amén. Sabemos morir, sabemos renunciar, sabemos poner otra mejilla, sabemos caminar otra milla. Aleluya. Clamamos, Señor, que se levante poderosamente esta congregación. Que se levante. Que crezcamos en la calidad de nuestras relaciones. Que crezcamos en los discipulados, en los grupos pequeños. Y que crezcamos en la evangelización personal y congregacional, para que el enemigo cada vez tenga menos espacio, para que retrocedan las tinieblas y las puertas del infierno no prevalezcan. Amén.